Switches de capa 2. Dos maneras de identificar a un switch de capa 2. Cuando estamos en la línea de comandos, es importante saber si estamos trabajando en un switch L2 o de capa 2 o si estamos en un switch de capa 3. Compartiré contigo dos maneras de saber esas diferencias y la mejor configuración para un switch L2 o de capa 2 que te ayudará para entender aún más el tema del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a MaxNetting Online y son los temas para impulsar tu formación. Iniciamos. Tenemos una topología sencilla con dos switches, dos iconos que representan a los switches de capa 3 en la parte superior y en la parte inferior tenemos el icono que representa al switch L2, switch de capa 2. Están conectados de la siguiente manera: un cable físico hacia el switch de la derecha y un cable físico hacia el switch de la izquierda. Tenemos switches de capa Core en alta disponibilidad y es muy importante identificar cuál es nuestro switch de capa 2 y capa 3. ¿Cuál es la primera forma de identificarlo? La primera es con el modelo. Por ejemplo, si tenemos una red muy grande o mediana y tenemos switches modelos 9500 y switches 2960X, en una primera impresión vamos a saber que los switches más pequeños, los modelos más pequeños, van a estar en la capa de acceso o como switches de capa 2. En el ejemplo que planteamos, los switches de capa de acceso son los 2960X. Tenemos que estos son los 9500 y los de capa de acceso son los 2960X. De esta manera simple podemos saber que estamos trabajando con switches de capa 2 con el simple conocimiento de los modelos. La siguiente manera de saber cuál es el switch de capa 2 es con la configuración aplicada a esos switches. Más adelante vamos a dar más detalles de cómo identificarlo desde la línea de comandos. Regresando al tema de los modelos, puede haber muchas variantes de acuerdo al tamaño de la red. Por ejemplo, si una red es muy pequeña, podemos encontrar que los switches Core son los 9300 y los de capa de acceso son los 2960X. Cuando hablamos de una red más grande, puedes encontrar que tenemos a los 9500 como Core y a los 9300 pueden ser switches de acceso o de capa 2. En el ejemplo anterior, el 9300 era el Core y en esta red ahora es uno de acceso. Eso es por el tamaño de la red. Si es una red muy grande, vas a encontrar modelos más avanzados en la capa Core y en la capa de acceso los más inferiores. Todo dependerá sobre el tamaño de la red que estemos administrando. Tenemos la siguiente forma y las configuraciones que vamos a identificar en una red de switches. En un switch de capa 2, que es el inferior, podemos encontrar esta configuración. Solo necesitamos la configuración que se muestra. Tenemos una interface VLAN que es la VLAN de administración. Solo esa interface VLAN debe existir en un switch de capa 2. He visto que ingenieros o administradores configuran más VLAN en un switch de capa 2 cuando no deben existir más interface VLAN. Como lo mencioné y hago hincapié a eso, es que debe existir solo una interface VLAN en un switch de capa 2 y esa interface VLAN es para propósito de administración, para poder administrar al switch ya sea por SSH o el más inseguro Telnet. Solo para eso. Aquí está el ejemplo. Tenemos una interface VLAN y luego el ID de la VLAN de administración más la IP address con su respectiva máscara de red.
la encendemos con No Shutdown y colocamos el comando IP Default Gateway más el Default Router que le corresponde a ese switch. Este IP Default Gateway también hace referencia a nuestro Default Router para propósitos de administración. No es para otra cosa. Ese comando no es para enrutar el tráfico de los usuarios. Muchos ingenieros se confunden con ese comando y lo habilitan en switches de capa 3 o de core. Por ejemplo, este comando lo colocan en un switch, el superior, que son core. Ahí colocan ese comando cuando no es necesario. Ese comando no es necesario cuando estamos enfrente de un switch core, porque el switch core, él sí debe enrutar, él sí está enrutando y él necesita este tipo de configuración que estamos moviendo, que estamos mostrando, que es el IP route con los 8 ceros más su default router. Solo eso necesita, hablando de enrutamiento y hablando de la semejanza o la confusión que tienen los ingenieros con el comando IP Default Gateway Default Router. Este comando no va incluido en un switch core. En el switch de capa 2 sí es indispensable para propósitos de la administración del propio switch, no para más, porque este switch de capa 2 está haciendo conmutación, está haciendo el trabajo de switching, no está haciendo el trabajo de enrutamiento, así que no necesita información de enrutamiento. También otro error que hemos visto, que a los switches de capa 2 le incluyen esta información de enrutamiento que solo debe tener el core, lo incluyen en su configuración. Por ejemplo, este comando lo agregan al switch de capa 2. Cuando este comando no le corresponde, no debe ir en un switch de capa 2. Ya sea que coloques tal cual con los 8 ceros o coloques IP route 192.168 o la IP que estés tratando de llegarle, es incorrecto agregar información de enrutamiento en un switch de capa 2. Tenemos acá un ejemplo más claro con información de la vida real. Tenemos el switch de arriba, los switches de arriba, los switches core, le corresponde la configuración que está también a su lado, que es IP route 8 veces el 0 más su gateway. Si este switch core está saliendo a internet, obviamente va a obtener una dirección IP pública para llegar a internet y es su siguiente salto. Si no llega a internet y hay otro router o otro dispositivo interno, aquí va esa IP. Agregamos una interfaz VLAN que le corresponde la 10.1. Para el switch de capa 2, agregamos la configuración que se muestra. Utilizamos la interfaz VLAN 10 para propósito de administración. Lo vuelvo a repetir y colocamos su IP address 192.168.10.5 con su máscara diagonal 24 o triple 255 como se muestra. La encendemos y agregamos el IP Default Gateway, que en este caso es la terminación 10.1, que es la IP que vive o que está configurado en el switch core, como ya lo mencionamos, que es la 10.1. Con esta configuración de abajo podemos alcanzar el switch de capa 2 y lo podemos administrar. Con esa información puede ser suficiente para alcanzarlo o tal vez agregar más configuraciones. Lo que deseo que quede claro es que no confundamos en agregar IP route en el switch de capa 2 cuando no se necesita. Esta sería la configuración correcta, y la otra diferencia que queríamos compartir es esta, precisamente la configuración. Cuando tú ingreses a un switch de capa 2 y observes esta configuración, estarás seguro de que estás administrando un switch de capa 2. Cuando estés en un switch core y observes IP route y toda la información de enrutamiento y observes más interfaz VLAN,
puede ser la interfaz VLAN 11, la 12, etcétera. Observes un listado más extenso, te estarás dando cuenta de que estás en un switch core. También te vas a encontrar configuraciones erróneas. Puede ser, como ya lo mencionamos, que en el switch de capa 2 encuentres información de enrutamiento con el IP root y demás, encuentres más interfaz VLAN y ahí resulta una confusión para los administradores que están iniciando en el mundo de las redes. Si tienes algo más que agregar, por favor, déjalo en los comentarios. Es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.